Sí, porque también tenemos aquí reacciones en directo con las entrevistas que vamos teniendo a lo largo de esta mañana y tenemos ahora mismo justo conexión en directo con Fernando Paz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Hola, muy buenas tardes. Perdonad la imagen terrible, pero no hemos Nada, no se logrado preocupe. hacer otra cosa. No se preocupe. Bueno, nos despertábamos esta mañana con esa noticia, por desgracia, del fallecimiento del Papa Francisco, una noticia que muchos nos esperaban, porque ayer mismo le vimos dando la bendición Urbi et Orbi en la Plaza San Pedro, en el Vaticano. Pues así es. Bueno, el Papa lleva ya tiempo en un estado de salud precario. La verdad es que no parece haber sido su fuerte a lo largo, por lo menos, de los últimos años de su vida. Y ahí sí que ha sido un poco sorprendente. Tenía una visita esta mañana, sabemos, a primera hora en fin, en las últimas horas, pues con el vicepresidente de Estados Unidos y tenía una programación, en fin, que estaba prevista y lógicamente, pues no la ha podido cumplir. Ha sido hasta cierto punto una sorpresa por lo precipitado del final, ¿no? Bueno, estábamos comentando antes mi compañero Sandro y yo los posibles sucesores como nuevo papa ante la muerte del pontífice Francisco. No sé si usted tiene algún nombre o si cree que podríamos ver ahora al frente de la Iglesia Católica al primer papa negro o a un papa español. Pues mira, hay un dicho que ya, en fin, tradicional, que es que quien entra en el cónclave como papa sale como cardenal. Es decir, que la mayor parte de las veces las apuestas, las quinielas no se cumplen. No siempre, ¿no? Pero es verdad que casi siempre suele ser así. Antes, cuando la Iglesia era más estrictamente europea y muy marcadamente italiana durante 4 siglos, pues siempre se barajaban una serie de nombres, ¿no? El obispo de Milán, Venecia, pero hoy ya es mucho más complicado. Yo creo, pero no es más que una impresión, sin ningún dato de nada, yo creo que tal y como va el mundo ahora mismo y dadas las circunstancias por las que hemos pasado y el desorden que se ha sembrado en la Iglesia en los últimos años, no sé si la Iglesia va a apostar por eso que se llama un papa venido de la periferia, como dijo el propio Bergoglio cuando fue elegido como Francisco hace 12 años, ¿no? Un papa venido del fin del mundo. No sé si va a ser esa, digamos, la apuesta. Yo personalmente creo que no. Creo que la Iglesia, pues al hilo de los tiempos, estará percibiendo el cambio de viento en el mundo y, bueno, ojalá que eso ayude a un reposicionamiento de la Iglesia porque, en fin, en los últimos años creo que se ha sembrado un desconcierto que no es bueno para nadie, por lo menos no es bueno para la Iglesia, ¿no? Bueno, Fernando, no quiero perder la oportunidad de preguntarle esto teniendo en cuenta su trayectoria como historiador y son dos preguntas. En primer lugar, sé que es la pregunta del día posiblemente y la hemos realizado en más de una ocasión, pero de nuevo no quiero perder su testimonio. En esta primera pregunta, que es ¿qué legado nos deja, por un lado, Francisco? Y después, desde su punto de vista de historiador, que muchas veces se percibe el mundo como un puzzle, ¿cuál es la pieza que podría encajar perfectamente como papa en el próximo capítulo de nuestro planeta? Bueno, el legado, lógicamente, es una cuestión evidentemente valorativa, ¿no? En mi opinión, es un legado que no se puede calificar en ningún caso de positivo, más allá de algún punto en concreto. Quizá el tema de la cuestión de la pederastia puede merecernos una valoración más positiva, pero creo que el posicionamiento de Bergoglio, Francisco, no ha sido precisamente positivo. Ha politizado enormemente la Iglesia, en el peor sentido del término, la ha identificado con las fuerzas de este mundo, y no hay más que ver pues cuáles son las reacciones y cuáles han sido los aplausos que ha recibido en vida, no ya a su muerte, donde en fin todo tienden a ser halagos, casi siempre, ¿no? Pero incluso en vida ha tenido el apoyo de aquellos que no buscan precisamente el bien de la Iglesia, y esto es, en mi opinión, desde luego muy significativo. Podríamos entrar a pormenorizar algunos de los aspectos, no sé, más polémicos de la Iglesia, de las encíclicas. Pues me estoy acordando, claro, de Laudatio Si, por ejemplo, donde, en fin, asume toda la narrativa del cambio climático impulsado por los poderes supranacionales y por el globalismo, de Fratelli Tutti, donde, en fin, pues hace exactamente lo mismo al respecto de la inmigración, una inmigración que viene fomentada por las mafias y los gobiernos al sur, fundamentalmente del Mediterráneo.
afirmaciones como las que hizo en Singapur, cuando dice que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, se pueden asumir en parte, pero que insinúa, en fin, pues cuestiones que, bueno, no me corresponde a mí, evidentemente, calificar en el terreno de lo teológico o de la fe, pero que han sembrado el desconcierto en gran medida en el seno de la Iglesia. No, tampoco podemos olvidar el sínodo de la sinodalidad o algunas otras, pues como fiducia supplicans, ¿no? Donde, en fin, pues nos hemos encontrado con el tema de la bendición de las parejas homosexuales por parte de la Iglesia, ha generado lógicamente una enorme polémica en donde se tiende a confundir el pecado y el pecador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además de todo eso, en fin, todos los follones que ha habido con las distintas conferencias episcopales, sobre todo por Europa. Y, en fin, podríamos seguir con esto, en fin, hablando de la mafia de San Galo, de todos los escándalos que ha habido dentro de la Iglesia, de la diferente vara de medir que ha empleado con unos y que ha empleado con otros, de cómo la misericordia, la pregonada misericordia papal ha sido muy desigualmente repartida en la Iglesia. En fin, podríamos hablar muchas cosas de estas y no sé si a lo mejor es el momento de hacerlo un día como hoy, pero ya que me pides un balance, pues no puedo dejar lógicamente, de listar estas cosas y muchas más que, como digo, en fin, tendrían que ser objeto de un debate más pormenorizado. Y en cuanto a quién puede ocupar, bueno, pues más o menos ya lo he comentado antes, es decir, es imposible de saber en este momento. Y aventurar cualquier cosa me parecería enormemente arriesgado. Sí que hay que anotar algo, y es que la Iglesia, mientras retrocede de una forma absolutamente espantosa en una secularizadísima Europa, crece en África. Y hay que recordar también al respecto de esto, sin embargo, en contra, ¿no? Porque podríamos pensar en un papa venido de África, hay que recordar, sin embargo, cómo los obispos africanos, en su inmensa mayoría, se opusieron a la encíclica al respecto de la bendición de las parejas homosexuales. Por lo tanto, bueno, lo que parece favorecerlo por un lado, pues no lo favorece por otro. Yo creo que en principio quedarían excluidos o tendrían muy difícil los obispos de procedencia norteamericana y vaya usted a saber, es muy posible que se reconfigure de nuevo una opinión en el cónclave a favor de un europeo, pero lógicamente ahora mismo, aparte de todo, es que yo creo que no hay ningún favorito, por decirlo de alguna manera. Entonces, lanzarse a hacer un pronóstico me parecería muy atrevido por mi parte. Pues Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos esos apuntes. Le agradecemos haber estado con nosotros y hablaremos muy pronto. Un saludo. Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.